personal española. Con más de una docena de obras, especializado en yoga, hinduismo, budismo y meditación, hoy nos deleita con una ponencia de meditación, un viaje a través de la conciencia, Vicente Merlo. Vamos a esperar a que conecte, que haga señal. Vale. Ahora sí. Bueno, parece que ahora sí que funciona. Yo quiero empezar agradeciendo, y de verdad a los organizadores, a Eva Caballero y a Mario Flores, porque me parece que han conseguido reunir a una cantidad de gente interesantísima. Yo por lo menos he disfrutado con lo que he oído de las 4 conferencias que llevamos ya. Vicente Arráez ha dado muestras de su sabiduría y su compasión y su bondad amorosa, Maitri, Metta. ¿Qué decir de Pim Van Lommel, que ha hecho una síntesis extraordinaria de las experiencias cercanas a la muerte? Yo, de hecho, es el primer libro que recomiendo cuando alguien pregunta por experiencias cercanas a la muerte, es el suyo, fuera de toda duda. Y Manuel, a quien no veo ya por aquí, a Manuel lo conozco desde hace años. De hecho, fundamos juntos con otro grupo de personas la Asociación Transpersonal Española, hace bastantes años, por lo menos más de 25 o 27. Desde entonces han salido otras muchas asociaciones transpersonales. Así es que haré un guiño a lo transpersonal empezando mi presentación, que como sabéis, Ana Laura nos ha preparado el terreno muy bien. Quizás diría que ella se ha centrado más en la energía, Shakti. A lo mejor yo me centro un poco más en la conciencia, Shiva. No está mal que ella desempeñe el papel de Shakti y yo de Shiva. El título sabéis que es Meditación, un viaje al interior de la conciencia. Y la idea es hacer también una meditación. Pero me parece importante también el aspecto teórico. Es decir, hay muchas meditaciones. En la meditación que propongo no pretende ninguna novedad, ninguna innovación.
Llevamos muchos siglos de contemplativos de todas las tradiciones experimentando muy profundamente con la meditación y la contemplación, pero sí que es una propuesta determinada. Manuel mencionaba también, cosa que no esperaba en este congreso, la figura de Sri Aurobindo. De hecho, me comentaba que había sido impactado desde hace unos años. Cuando voy a distinguir entre meditación esencial y meditación integral, este integral se refiere más a Sri Aurobindo que a Ken Wilber, para los wilberianos de la sala, que siempre suele haber algunos. Ese guiño a la psicología transpersonal vendría ante el asombro por las diferentes actitudes hacia la meditación dentro de la psicología transpersonal. Sabéis que Jung es no psicólogo transpersonal, pero sí, probablemente, sin duda, el precursor que más ha influido en buena parte de los psicólogos transpersonales. Jung, sabéis también que no era demasiado amigo de la meditación oriental. Vio bien uno de sus riesgos. Lo que pasa es que creo que se quedó excesivamente en ese riesgo. El riesgo de cortar la relación con el mundo exterior. En cualquier caso, Jung prefería la imaginación activa a las meditaciones contemplativas. Sin embargo, Michael Washburn, que es bastante junguiano, es un psicoanalista y bastante junguiano, me sorprendió y me gustó su sugerencia, la compartía desde hace años, cuando dice, bueno, para mí al contrario, lejos de ser una recaída en el inconsciente, como insinuó Jung en alguna ocasión, puede verse como la vía regia para el conocimiento del inconsciente. Recordáis todos que Freud había dicho que eran los sueños la vía regia hacia el inconsciente. Washburn, y lo comparto en parte, dice, pero no, si justamente en la meditación, en determinado tipo de meditaciones sobre todo, se ponen entre paréntesis, se calman todas las estructuras egoicas que impiden la emergencia de contenidos subconscientes, sumergidos, reprimidos, y por tanto es el momento para abrirnos también al inconsciente. Cuando digo esto me viene una obra que me impresionó de un psiquiatra, psicoanalista y budista, que es Mark Epstein, que tiene el trauma de la vida cotidiana, y me parece que ahí desarrolla una intuición fantástica, y es comprender, como buen budista, buena parte de la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, como el intento de superar el trauma inevitable, según él, y yo creo que según casi todo psicólogo, el trauma que produce, en caso de ser cierto, como cuenta la tradición budista, la muerte de su madre a los 7 días de su nacimiento. Epstein dice, bueno, muy probablemente un niño al que muere su madre a los 7 días tiene un trauma importante. Y solo cuando desarrollando un tipo de meditación consigue mantener la actitud de la madre suficientemente buena, diríamos, de la madre acogedora, de la madre compasiva, de la madre que deja que se exprese el niño, solo entonces Siddhartha Gautama va a conseguir superar su trauma. En cualquier caso, yo no voy a descender al subconsciente, ni mi meditación va a detenerse especialmente en lo que podríamos llamar el aspecto terapéutico de la meditación, pero creo que lo tiene y es muy importante en ese sentido. Quizás podemos ver, gracias a la actitud meditativa, cuando emergen inevitablemente nuestros contenidos subconscientes, observarlos con esa actitud meditativa que supone ni la represión habitual, porque no quiero ser consciente cuando surge la ansiedad con un contenido que no acepto, ni tampoco el dejar que surja pero perderme en ello y ahogarme en la inconsciencia del surgimiento de ese contenido. Por tanto, posible función terapéutica también de la meditación. He hablado de la actitud meditativa. Me gustaría distinguir entre la práctica formal de la meditación, esto es elemental,
y además por lo que supongo o imagino la mayoría de vosotros tenéis práctica de meditación, y si no, tanto mejor para la meditación que haremos luego, pero distingamos entre la práctica formal de meditación, 20 minutos, media hora, 40 minutos, la actitud meditativa que uno trata de llevar a la vida cotidiana después de haber buceado en su conciencia durante la práctica formal, y el estado meditativo o el estado de meditación, que es lo que se pretendería conseguir en la práctica formal y mantener en la actitud meditativa. Paso a explicar un poco la meditación que haremos. Y ya no sé si la haremos. Ya Ana Laura nos ha inducido a esa observación de las energías sutiles, que aprovecho para decir, la cuarta magnífica presentación ha sido la de Ana Laura, que me parece que ha sido un gran acierto incluir también esa dimensión de los mundos sutiles, un poco más esotéricos, que lo que hasta entonces se había hecho, aunque probablemente estaba implícito. Y de hecho sigue asombrándome la coincidencia en las 4 presentaciones en el nuevo paradigma entre científico y esotérico, que parecemos compartir de momento los 5 que estamos presentando aquí algo. Decía antes que me gusta distinguir entre meditación esencial y meditación integral. La meditación esencial es la esencia de la meditación. Luego podemos perdernos. Y la esencia de la meditación no es un hacer más, no es otra actividad. Ahora voy a hacer meditación, sino que es descubrir el estado más profundo de nuestra conciencia. Ojalá esa conciencia no local, de la que hablaba Pim van Lommel y que habla toda la física cuántica, que obviamente podríamos decir que no es otra cosa que la conciencia no dual, Advaita, de la que las distintas tradiciones orientales nos han hablado, y por tanto ahí no hay nada que hacer. A mí me gusta decir que meditar es descansar en el ser, y descansar es no hacer nada. Es la relajación no solo del cuerpo, sino también emocional y mental. Y entonces ver qué queda, qué somos cuando dejamos de estar identificados con el cuerpo, con las emociones y con los pensamientos. Manuel entrelazaba muy bien su práctica del Zen con sus prácticas chamánicas. El Zen quizás es uno de los mejores ejemplos. Zazen, Shikantasa, simplemente sentarse. No hay nada que hacer, nada que visualizar, nada que dirigir. O el Mahamudra. Dentro del budismo hay 2 meditaciones que apuntarían más directamente a esto. O el Mahamudra, hay un precioso texto en el que Tilopa le dice a Naropa, Naropa, el Mahamudra está más allá de toda palabra y de todo concepto. Pero a ti, Naropa, he de decirte que el vacío no necesita apoyo. Mahamudra descansa en la nada. O el Dzogchen, para buena parte del budismo tibetano sobre todo, la cima de la teoría y de la práctica vajrayana es el Dzogchen. ¿Y en qué consiste el Dzogchen? Fundamentalmente en instalarse, el maestro Dzogchen está instalado en Rigpa, en la conciencia prístina, y todo lo demás viene de suyo. Una vez más, no hay nada que hacer. Después se puede hinchar uno a hacer técnicas y prácticas, pero lo fundamental es descubrir el estado de conciencia que decíamos. Meditación esencial. Si pudiéramos estar instalados allí, pues apaga y vámonos. Ni meditamos luego, ni hacemos congresos, ni nada por el estilo.
En todo caso, nos quedamos allí arriba en la montaña meditando, irradiando y emitiendo energía en todas direcciones y ya está bien. Pero como la experiencia parece mostrar que no es tan fácil instalarse allí, propongo lo que llamo meditación integral. Y como a lo mejor me enrollo mucho explicándolo, y por otra parte me gustaría no distinguir tan radicalmente entre teoría y práctica, entre hablar y silencio, pues imaginemos que empezamos la meditación ya. Uy, pues no era la explicación es ya la meditación. Si queda tiempo, luego hacemos la meditación concediendo un poco más de importancia al silencio de lo que vamos a hacer ahora. Pero como una vez más, desde mi punto de vista, un aspecto fundamental consiste en darse cuenta de que no son incompatibles el silencio, la palabra y el movimiento, situémonos, como todos sabemos hacer, consciente o inconscientemente, en esa zona de silencio profundo, descansemos allí, aunque al mismo tiempo estemos hablando o escuchando. ¿Se ve? Por tanto, si alguien quiere seguir haciendo la distinción, la meditación no empieza ya, pero empieza ya. Meditación integral. Me gusta distinguir entre un momento ascendente, un momento cumbre y un momento descendente de la meditación. El momento ascendente podríamos decir que es sobre todo de armonización. ¿Armonización de qué? De nuestro cuerpo físico, relajación. Armonización de nuestro campo emocional, instalarnos en un estado de paz en la medida de lo posible. Armonización de nuestra mente, que está dando vueltas constantemente, y no solo está, si no decidme ahora, muchos, si no sigue dando vueltas y pensando sus cosas. Pero lo importante, como tanta gente recuerda el célebre aforismo de los Yoga Sutras de Patanjali, Yoga es Chitta Vritti Nirodha, el yoga es la detención de los procesos mentales. Yo prefiero plantearlo de otra manera. No hace falta que la mente se detenga, aunque sí que se armonice un poquito y se calme, sino que lo importante es la no identificación con todos esos movimientos mentales. Entonces, si descubro ese espacio, ese no lugar de mi interior, esa conciencia no local en la que el silencio está permanentemente, aunque la mente esté un poco más armonizada, eso sí, funcionando, yo ya no me estoy perdiendo en ella. De hecho, los que tenéis una mínima práctica de meditación, quizás coincidiremos en que una de las intuiciones más claras, pero al mismo tiempo potentes en meditación o en la vida cotidiana, es el descubrir que nos hemos pasado la vida embotellados en los pensamientos. De repente uno se da cuenta, solo cuando el genio sale de la lámpara, cuando el espíritu se desembotella, se da cuenta de que se ha pasado la vida embotellado, totalmente identificado con los pensamientos y las emociones. Pues bien, eso sería el momento cumbre. El momento cumbre sería después de la armonización, momento ascendente, que quien quiera puede correlacionarlo perfectamente con el sistema de chakras al que se refería Ana Laura. Llega el momento cumbre en el que mi cuerpo está en relajación, mi corazón está en paz y abierto y radiante, mi mente está en bastante calma, y entonces, ¿qué es lo que queda? Ya no hago nada. De hecho, en el momento ascendente tampoco he hecho mucho, más bien es un dejar de hacer, dejar de estar preocupado con los movimientos y el cuerpo, dejar de atender y de enredarme en las emociones y dejar de identificarme con los pensamientos. Pero llegamos al momento cumbre, que vuelve a ser la meditación esencial, que vuelve a ser la esencia de la meditación, es decir, ¿qué términos utilizar? Pues dejadme que elija 2 o 3, por si alguno está más cerca de una tradición o de otra, y no es mi intención ahora especular sobre esto o teorizar sobre esto,
pero yo diría que una de las experiencias claras es vacuidad luminosa. Quien quiera decirlo con símbolo más cercano al budismo, vacuidad luminosa, porque los contenidos habitualmente tan ajetreados de la conciencia o cesan o disminuyen mucho. Aunque haya algunos movimientos, yo estoy centrado en el espacio sin límites, en el vacío en el que esos pensamientos aparecen y desaparecen. Permanezco ya sin hacer nada en la vacuidad luminosa. Posible metáfora o símbolo distinto, presencia. Uno se da cuenta de que cuanto más se calman los pensamientos y las emociones, más presente se siente uno. Presencia pura, presencia no dual. No dual porque ni siquiera hay distinción entre el sujeto que está meditando y el objeto sobre el que está meditando. Conciencia pura, si queréis, carente de contenidos. Y si están jugando los contenidos, pues que jueguen. Pero yo soy el que está observando el juego. Vacuidad luminosa, conciencia pura, presencia no dual. Y ahí me quedo todo el tiempo que quiera. Ya no hay nada más que hacer. Y el momento descendente, fijaros que el mapa de la meditación que estoy presentando, cualquier mapa de la meditación, suele tener detrás toda una concepción del mundo y de la vida. Por ejemplo, en concepciones más dadas a considerar que toda la manifestación, todo el universo es una especie de maya, de ilusión, de espejismo, de fantasmagoría, que lo encontramos mucho en muchas corrientes del hinduismo. No generalicemos como se suele hacer siempre, no existe el hinduismo, no existe el budismo, existen corrientes muy distintas, pero aquí lo hemos homogeneizado para comprenderlo mejor. Pero es cierto que tanto en el hinduismo como en el budismo abundan mucho estas metáforas, desde Shankara Ramana Maharshi y la doctrina de Maya. Bueno, pues al fin y al cabo, como esto es una ilusión, ni me preocupo por el cuerpo, ni por las emociones, ni por los pensamientos, ni por la historia, ni por la política, ni por... En la meditación, una vez descubro la conciencia no dual que soy desde siempre y para siempre, ¿qué más voy a hacer? Nada. Y si me tomo esto en serio y sigo la lógica de la cosa misma, pues me voy a un ashram, a un monasterio o donde quiera, y allí me quedo en perfecta y permanente contemplación de lo divino. La gran tentación para muchos, ¿verdad? Por eso momento descendente. El momento descendente, si el ascendente es de armonización, el cumbre de realización, de lo más profundo en nosotros que podamos, el momento descendente yo diría que es de integración y de irradiación. Integración en todo nuestro equipo personal de los campos de conciencia-energía que hemos experimentado en aquel momento de expansión de conciencia. Expansión vuelve a ser otra metáfora, o lucidez de la conciencia, o plenitud de la conciencia. Pues todo eso, intentar integrarlo y transformar aquello que impide que eso pueda manifestarse en la vida cotidiana. Los que conocéis un poco el enfoque integral de Sri Aurobindo, comprenderéis que el enfoque último del descenso, es decir, no, recordáis, frase célebre de Sri Aurobindo, nuestro yoga comienza allí donde terminan los otros yogas. ¿Qué significa esto? Los otros yogas terminan, tradicionales, la mayoría, no todos, el momento ascendente, me quedo allí y ese conocimiento, jnana, ya es suficiente, quema todo el karma y no me interesa nada más. Liberarme. Sri Aurobindo dice, no,
La liberación, moksha, mukti, por supuesto que es la meta importantísima, pero no el final. Yo no quiero, decía Sri Aurobindo, ser libre del cuerpo, libre del samsara. Quiero ser libre en el cuerpo, ser libre en el samsara y transformarlo para que la vida en la tierra se convierta en una vida divina. Por tanto, importancia de la transformación en el momento descendente. Señalo solo algunos campos, algunas avenidas que se pueden trabajar en el momento descendente. Son tantos, y os los podéis imaginar, que solo indico algunas posibilidades. La mente deja de ser la destructora de lo real, como decía aquel o aquella, y pasa a convertirse en una joya capaz de transformarse hasta convertirse en supermente, si se quiere, por seguir utilizando la terminología aurobindiana, o en una mente de luz, o en una mente diáfana, que permite comprender la realidad de una manera nueva y expresarla de una manera nueva. Mente que ahora pasa, por una parte, a tener una actitud más receptiva, como la mente conseguido que esté en calma, es capaz de recibir ideas, casi aparece Platón por aquí, ideas platónicas, ideas que son realidades últimas, con una frecuencia vibratoria a la que no tenemos acceso en nuestro estado de confusión mental habitual, y en esos momentos de lucidez silenciosa veo con mayor claridad lo que normalmente no veo. Eso hace que, por una parte, la mente aprende a ser más receptiva, pasiva, si se quiere, pero por eso mismo se convierte también en más creativa, porque si no nos seguimos moviendo en una mente mecánica que repite lo que ha aprendido, mientras que aquí nos abrimos, quizá por primera vez, a la recepción de algo nuevo y a un pensamiento creativo. No hace falta que esté distraído en la ducha cantando y en ese momento se produce el descenso de una nueva intuición, de una nueva fórmula matemática, sino que puedo trabajarlo deliberadamente. Seguimos en la mente y uno descubre la enorme importancia de la visualización creativa, de la imaginación creadora. Aquí se abre otro campo enorme. La mayoría sabéis, por ejemplo, en la tradición tántrica, tanto hindú como budista, podríamos decir, exagerando o sin exagerar, que el 80% de las meditaciones consisten en visualización. En aquel caso de mandalas o de yantras o de lo que se quiera, no vamos a entrar en eso, pero ahí se abre todo un campo, por no hablar del secreto, que no es tan secreto. Parte del secreto que era utilizar la imaginación creadora. Pero bueno, prefiero dejar el famoso secreto de lado y recuperar la importancia del aprender a visualizar con detalle. Si llegamos a hacer la meditación, mi propuesta será algo mucho más simple, y es trabajar gozosamente visualizando luz de un color determinado o blanca. Como a mí me gusta especialmente la luz dorada, si hacemos la meditación trabajaremos simplemente visualizando luz dorada, el descenso de luz dorada. Descenso de luz dorada que va a impregnar nuestra mente, va a intensificar la lucidez silenciosa de nuestra mente. Luz dorada que va a descender hasta nuestro corazón y los va a convertir en canales de un amor compasivo transpersonal. Luz dorada que seguimos respirando conscientemente y que llevamos al cuerpo, a este precioso cuerpo, cuya existencia agradecemos, en vez de despreciarlo como este saco de huesos y de piel y de carne putrefacta o que fácilmente se descompone. No, agradecemos la presencia de esta maravilla de la existencia que es el cuerpo físico a través del cual nos expresamos en esta existencia. Seguimos descendiendo. Mente receptiva, mente creativa, imaginación y visualización creadora,
seguimos descendiendo y llegamos al corazón. En muchas tradiciones, pero cómo no volver a indicar que el budismo ha trabajado especialmente con lo que llaman los 4 inconmensurables, sobre todo la compasión. Desde el Mahayana, la vía del Bodhisattva pasa fundamentalmente por tomarse en serio la compasión, karuna. O la bondad amorosa, maitri, metta, o tantas otras. Pues bien, podemos aplicar esto en eso que me gustaría llamar una meditación transreligiosa. A mí me gusta hablar de espiritualidad transreligiosa para aquellos que sentimos que ya no nos podemos identificar de manera exclusiva con una tradición religiosa, ni con 2 ni con 3, que esto de la identidad múltiple religiosa también se lleva bastante. Por tanto, desde esa meditación que podemos enmarcar en una espiritualidad transreligiosa, las referencias que estoy haciendo aquí al budismo o al hinduismo son secundarias. De hecho, en el delineamiento de la meditación que haremos ahora, aunque sea brevemente, pues nos podemos ahorrar todo término o sánscrito o pali o lo que sea. Pero sí que descendemos al corazón y lo que insinuaba antes, uno está viviendo, no solo pensando, como si nuestro corazón se abriera y se convirtiera en un canal a través del cual está pasando una energía de amor, de compasión. Seguimos descendiendo, y voy a ir terminando rápidamente para pasar a la breve meditación, pero volvemos a la importancia del cuerpo. Toda esa energía, esa luz dorada en este caso concreto, está impregnando nuestro cuerpo, como si visualizáramos que una nueva frecuencia vibratoria llega a cada una de las células. El yoga de las células, habló Miral Fasa. Como si hasta las células pudieran transformarse de una manera especial. Y igual que a nivel macrocósmico anhelamos que, ¿cómo llamarlo?, la inteligencia amorosa creativa, por no poner términos religiosos más conocidos, fuese consciente de nosotros como individuos, quizás podemos mantener una relación consciente con nuestros órganos, con nuestros miembros, incluso con nuestras células, de manera que confiamos en el valor y el poder de la visualización para inundar de luz dorada o blanca o violeta o como queráis cada una de nuestras células. Y para terminar, como no, desde un sentimiento de profunda gratitud, compartimos esas bendiciones recibidas con toda la humanidad y con todo el planeta, con todos los reinos. Vale, pues este sería un poco el esquema. Si os parece, ya que Ana Laura nos ha dejado relajaditos visualizando energía, pues intentamos ese tipo de meditación. Vaya por delante que aquí no haremos tanto silencio como sería recomendable en la meditación, por el tiempo, que no sé cuánto he consumido, decían, ¿no? En esta sociedad de consumo, era Manuel, ¿no? Consumimos el tiempo y a su vez nos consume él, ¿no? Voy a coger una silla que me dais envidia y sentaditos para meditar ya aquí de pie, 10 minutos. Oh, nos quedan 10 minutos para la meditación. Vamos a meditar a prisa. Bueno, como tenemos la primera parte, no digo nada de la postura, que además la inmensa mayoría lo conocéis ya. Tampoco digo nada de ventajas e inconvenientes de ojos abiertos, ojos cerrados. 15 minutos, muchas gracias. La divinidad siempre es graciosa y nos concede. Tomamos conciencia de la postura y del cuerpo, aflojando cualquier tensión innecesaria.
llenamos nuestro cuerpo de conciencia, de amor y de gratitud. Y nos hacemos conscientes de la respiración. Inspiro conscientemente, expiro conscientemente. Inspiro paz, expiro paz. Una paz que lleva a situarnos en la zona del corazón. Un corazón en paz, abierto, radiante. Un corazón que se funde en un océano de paz y de gozo. Ananda. Un corazón tan grande que abraza a la mente y ésta va quedando en calma. Una mente que se entrega al corazón. Una mente que queda en un estado de lucidez silenciosa. Una mente que se diluye en un océano de silencio luminoso. Un océano impregnado de la presencia pura. La presencia amorosa que soy desde siempre y para siempre.
y en esa presencia descanso sin buscar nada, sin pretender nada. Plenitud. Y desde esa presencia plena, sin perdernos en los contenidos que emerjan o que creemos, visualizamos allá en lo alto un sol radiante del que desciende una lluvia de luz dorada. Luz dorada que desciende hasta nuestras mentes y a la mente del planeta. Luz dorada que sigue descendiendo hasta nuestros corazones, convirtiéndolos en canales de un amor compasivo transpersonal. Corazones que laten al unísono con el corazón del planeta, Madre Gaia. Luz dorada que respiramos conscientemente. Y a través de la respiración consciente, esa luz dorada impregna todo nuestro cuerpo, imprimiendo una nueva frecuencia vibratoria en cada una de nuestras células. Una vibración que armoniza y sana. Y con una profunda gratitud compartimos con toda la humanidad, con todo el planeta, con todos los reinos, estas bendiciones recibidas, deseando que todos los seres sean felices. Todo el planeta lo visualizamos envuelto en esa luz dorada, disipando las oscuridades. Y así poco a poco, sin ponernos la idea de que la meditación termina, tratamos de integrar el movimiento cuando queramos de manos y pies en la quietud interior. E integrando también el pensamiento y la palabra en el silencio. Comentando si alguien quiere comentar algo, suponiendo que nos digan que tenemos 2 o 3 minutos todavía.
Y si no, dejamos paso al descanso, que creo que tenemos. Muchas gracias por vuestra presencia atenta e iluminadora.